Estamos con el psicólogo clínico Cristian Martínez, quien nos va a dar su punto de vista acerca de este tema. ¿Lo tenemos ya en línea? Ahí está, muy bien. Muy buenas noches, señor Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Choi? Un gusto. Muchas Bueno, gracias por la invitación. no, a usted gracias por aceptarla. Un poco la idea era tratar este tema, pero nos llamó mucho la atención, o nos llamó, digamos, prioritariamente la atención de enfocarlo desde el punto de vista cómo lo ve la psicología, ¿no es cierto? Hay psicólogos infantiles especializados, etcétera, y quería preguntarle, ¿en qué etapa generalmente del desarrollo infantil es que suelen aparecer esta temática de los amigos imaginarios, señor Martínez? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que desde la psicología clínica es muy importante hacer una distinción clave. Una cosa es la experiencia subjetiva de la persona Ujú. y otra cosa muy distinta es la explicación científica de esa experiencia. Ok. ¿Ok? Ahora, eh, los amigos imaginarios, las personas que uno va imaginando en general, en sí, desde la neurociencia, la psicología, hay que tener en cuenta que el cerebro humano no funciona en soledad, ¿ok? Ujú. Y es por eso que vamos teniendo una serie de regulaciones, sobre todo a nivel adaptativo, para Ujú. una forma de adaptarnos a situaciones de realidades, a situaciones de ir entendiendo entre esta lógica de lo que es real y lo que es imaginario. ¿Ok? Es por eso que en las etapas infantiles, y lo infantil vamos a regirlo más o menos desde que una persona nace Ujú. hasta más o menos, hasta casi los 6 años. ¿Ok? 6 años. Ujú. Sí, más o menos. ¿Y por qué? Porque hay una función donde el lenguaje también ya empieza a interiorizarse, a tener un comportamiento diferente. Y voy a ponerlo en situaciones bien simples, ¿no? Ok, Vamos a verlo así. Por ejemplo, a un niño de 5 años aproximadamente, tú le puedes decir que el ratón del diente existe, claro, le puedes decir que Papá Noel existe, claro. que el elfo existe, ¿no? Y te lo va a creer, Así es. ¿ok? ¿No? O que Superman existe, los superhéroes, y te lo va a creer, Ujú. ¿no? Pero si eso se lo dices a un niño de 8 años, Ujú. ya no te lo va a creer o te lo va a cuestionar. Ujú. Hay niños de repente que sí, Papá Noel, 9 años, sí, 8 años, todavía como que la dudan, ¿no? Pero en el colegio le dicen la verdad, Papá Noel existe y lo va a poner en duda, preguntará a la mamá, al papá. Pero a un niño de 5 años, no. Ujú. Entonces, ¿qué sucede ahí? La imaginación es una manera de adaptarse a la realidad, Ujú. ¿ok? No es una alucinación. No todo lo que se siente como una parte de una imagen, de algo incompleto, Ujú. es parte de una alucinación. Ujú. El cerebro cumple la función a veces de completar un vacío, Ujú. ¿ok? Completa un vacío ante algo que no hay, ¿no? Ujú. Y eso muchas veces en la infancia se confunde con el sueño. Ya. Imagínate que hay veces en las cuales uno siendo adulto o más grande, se despierta después de haber soñado o haber dormido y no sabe si es que es de día o es de noche, Ujú. ¿no? Parece que has dormido un rato, cinco Claro. minutos, pero parece que ha sido mucho tiempo. Hay una O cierta hay veces, desorientación, digamos, exacto, una exacto. desconexión O del espacio y el tiempo, ¿no? Exacto. O has soñado algo, por ejemplo, soñé que le presté a mi hermano 5 soles, pero me despierto y le cobro los 5 soles y no sé si es verdad o es Hay una mentira. Y mi hermano dice, confusión. oye, has Ok, soñado, ¿no? Entonces, eso ya de grande lo puedo entender, pero ok. el cerebro a esas edades todavía no. Entonces, esa es la explicación desde la ciencia de lo que va a suceder Claro. cuando algo es verdad o es mentira, ¿no? Ahora, digamos, es muy frecuente el tema de los amigos imaginarios en los niños? ¿O sea, eso corresponde a ciertos niños que tienen determinadas características? No, es muy común, es Muy muy común. común. Ujú. Los juegos imaginarios es muy común, es muy frecuente. A algunos niños les impacta mucho Ujú. más que a otros. Otros niños, para ellos es más fácil diferenciar un juego Ujú. total que es un como si, ¿no? Es un Claro. como si fuera verdad, un Ok, como si fuera distinto, ¿no? ok. Para otros no.
¿no? Para otros no. Ahora, sí. De hecho en estos dibujos animados, Intensamente, ¿no? Esta película, Sí, lo he visto. Intensamente, Claro. había una parte donde la niña se despedía de este elefante rosado imaginario, Ujú, ¿no? Que es un amigo imaginario, ¿no? Y a veces claro. los papás miramos con Ujú, ojos de adultos la imaginación del niño, y eso claro. nos alerta. Ahora, cuando, justamente hablando de alertas, ¿cuándo, digamos, las manifestaciones del amigo imaginario forman parte de un desarrollo normal y cuándo de repente tiene ciertas características que puedan poner algún tipo de alerta a los padres de familia? Ok, ok. De hecho, hay que tener en cuenta que nos dé la tranquilidad cuando sabemos que el niño lo manifiesta con tranquilidad, ¿no? Cuando está jugando solo, cuando está hablando solo, que hay una tranquilidad de repente luego del juego, a la hora de dormir, ¿ok? Cuando ya implica una intranquilidad, es decir, no puedo dormir porque siento que alguien me ve, no Mm, puedo dormir porque de repente mm, tengo un miedo de algo, hay que tomarlo siempre con pinzas, ujú, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el niño o la niña está aprendiendo también, depende de la edad, a estar de repente en un espacio solo, ujú, ¿no? Hay que analizar varias cosas, porque si el ujú, niño tiene miedo de estar solo, porque recién está yendo a su habitación solo, ujú. ¿no? Ok, Entonces evidentemente va a tener un miedo. ok. Pero cuando este miedo ya lo sentimos que es muy irracional, cuando es Mm, en el día a día, es constante, claro. en el día, durante el día, y el niño está ansioso, intranquilo, no puede comer, ¿no? Mm. Allí hay que tener una alerta de que algo podría Algo estar está. pasando. Siempre tiene que ver la existencia de niños imaginarios con ciertas carencias emocionales o estrés o soledad del niño. No necesariamente, No no necesariamente. Oh, necesariamente, no ok. necesariamente. Sí, 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 para nada. Antes se asociaba mucho a los niños con algún tipo de espectro autista, otros después se asociaba más a los niños de repente que están viendo una crisis emocional grave, otros Ujú, cuando eran los niños de repente hijos únicos, pero no, 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 no. Eso era la explicación que se daba, estamos ajá. hablando de los que fuimos pues niños en los 80, en los 90, ¿no? Pero ahora hoy en día que la ciencia y los estudios siguen avanzando, no, es parte del desarrollo. Hay niños que Parte lo del desarrollan, desarrollo. otros no. Bueno, Así es. y para terminar esta interesante conversación con el psicólogo clínico Cristian Martínez, eh, ¿usted cómo prevé, la psicología cómo prevé o cómo considera, o cuál es la perspectiva con respecto a ciertos fenómenos o ciertas manifestaciones psicológicas que puedan tener, entre comillas, un tinte paranormal? O sea, me ha explicado desde el punto de vista estrictamente científico el tema de los amigos imaginarios, pero dentro de ese análisis, ¿hay algún espacio para la posibilidad de que existan fenómenos que no tienen explicación? Mira, hay varias cosas, ¿no? De hecho, desde la psicología no negamos lo que la persona siente, Ok. ¿ok? Lo que hacemos es explicar por qué el cerebro humano puede generar estas experiencias y qué función cumple en la vida emocional de quien la vive, ¿no? Ok. Ahora, experiencias que consideramos que son paranormales en el sentido de que la ciencia no se puede explicar, bueno, va a haber muchísimas cosas. De hecho, hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero la parte científica o sea, respeta como creencias en distintos credos religiosos. ¿No? Ujú. Por ejemplo, no hay ningún estudio científico que haya demostrado la La existencia existencia de de algún Dios. tipo de Dios, ¿no? Mm. Pero obviamente entendemos lo que implica para las personas y todo ello, ¿no? Y hay Ok, personas que muy son bien. creyentes, otras no. Entonces, más a ello, sí, pues a veces lo mismo científicos decimos o lo que leemos ciencia decimos, no hay que ser tan rígidos con las ciencias, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, y te cuento ahí como una parte anecdótica, ¿no? Tenemos estos claro. libros que nos hablan sobre las patologías en sí, y hay una parte que te habla de las patologías regionales, Ya. una patología que solamente pasa en una región del mundo, en una Sí. parte del mundo y no en otras. Por Ujú, ejemplo, en la región andina, que es toda la parte sudamericana, donde está ujú, la cordillera de los Andes, ujú. hay una patología que solamente ocurre acá y no Ok, en muy otros bien. lados. Muy bien. El susto, por ejemplo, el susto es algo que Claro. solamente ocurre acá.
¿no? Sí. ¿Y cómo se cura? O el caso, por ejemplo, cada cierto tiempo la prensa nos llega noticias acerca de posesiones colectivas de adolescentes que se dan en la Amazonía y que no se van muchas veces en la costa o en la sierra. Y es llamativo como el factor ambiental o el factor de las creencias propias de la zona puede manifestar eso. Y hay que analizarlo, y Sí, hay que verlo, y hay que claro. chequearlo, ¿no? Y no todo se cura con medicina científica, sino con tradicional, con rituales, y vale, y suma. Y eso Ok, muy bien. organiza al cerebro de la persona. Muy bien. Bueno, señor Martínez, muchas gracias por su participación aquí en Viaje a otra Gracias, Dimensión. Ok, muy bien, gracias, un estuvo, gusto. gracias a usted. Cristian Martínez, psicólogo clínico, estuvo con nosotros para hablarnos del ángulo científico que siempre es importante con respecto a esta manifestación que puede darse muchas veces en el hogar, en muchos niños y causa preocupación, lógicamente, en los padres. Pero podría caber aún una posibilidad de que lo que vean los niños no sea necesariamente parte del proceso de madurez emocional, sino que en realidad estén viendo algo realmente.